Muy buenas noches a todos. Ya este es el video número 20. Ya vamos bien avanzado en los estudios. Y en el video 19 estábamos trabajando con la ley de la palabra. Aquí habíamos visto lo que era la definición, las propiedades que tiene la palabra, el propósito con el cual fue creada la ley y el efecto que produce en las personas. Así que ya vamos bien avanzado y entonces estábamos leyendo algunas escrituras que son las que finalmente, gracias a eso, un cristiano puede configurar en su mente lo que es aquí, puede configurar lo que es el sentido de la ley. Vamos a estar estudiando un poco más adelante lo que es la configuración. Cómo se produce una configuración en el banco de memoria, ahí en el corazón de la persona. Así que aquí nos queda todavía un poco por investigar sobre la ley, sobre la ley y el sentido que ésta le da a la vida del ser humano, de cómo todo esto está diseñado para seres humanos, no está diseñado ni para ángeles, ni para arcángeles, ni siquiera para los 24 ancianos que rodean el trono de Dios, sino que aquí Dios hace una conexión directa con el ser humano. Y todas estas criaturas que están descritas en la Biblia son criaturas que están para el servicio de la obra de Dios, que son la humanidad. Así que por eso es importante entender el contexto en el cual se dan las cosas, porque todo esto escrito para nosotros y, como hemos dicho, todo para la razón de la persona. Dios trabaja con la entidad consciente, la única entidad consciente. Así que ahí es donde estamos. Entonces vamos a continuar aquí configurando. Agregué esa modalidad de esa ley para que entonces empecemos a familiarizarnos con los términos. Poco a poco vamos a ir agregando nuevas palabras, que son nuevas leyes, que son nuevas características, para ir entonces cada vez aprendiendo más. De manera que si yo digo existencialismo, entonces ustedes ya saben. No tengo que estar nuevamente describiendo todo, o si digo literal, o si digo indefensión. Ya estamos familiarizados con eso y ya sabemos de qué se trata. Si hablamos de los instintos, ustedes ya saben las funciones que eso cumple y todo eso. Así que vamos a continuar aquí con los estudios. Aquí teníamos la escritura, aquí vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo 2. Dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Los que vieron a nuestro Señor Jesús, dice, y fueron ministros de la palabra. Ministros de la palabra, que se especializaron, en la palabra, tal como lo estamos haciendo aquí, en que todo, ¿verdad?, el poder de la ley, el poder de la palabra, se trabaja para realizar la transformación. Aquí una palabra nueva, la transformación. Pero esta es una ley que se tiene
el vago conocimiento, ¿ya?, de que la transformación se producirá cuando venga nuestro Señor Jesús, y entonces las personas serán transformadas, es lo que dicen las Escrituras. Pero la realidad es que la transformación se produce mucho antes, ¿ya? Y cuando viene nuestro Señor Jesús, solamente es de pasar de la materia a lo espiritual, nada más. Esa es la transformación final, pero ya todo el trabajo está hecho. Y aquí estamos haciendo el trabajo de la transformación. Por eso la palabra, que es la ley, es lo que permite que cuando uno trabaja con la palabra, entonces va produciéndose ya la transformación. Así es como se acciona este proceso. Pero no podemos creer aquí, como muchas personas que yo conozco, que se quedan sentadas en sus asientos, escuchando el mensaje, no trabajan, no hacen nada por su vida, porque creen que al final Dios las va a transformar y le va a agregar todo esto, ¿ya? Y entonces van a ser perfectos. No, están equivocados. Dios trajo el Evangelio para que el ser humano tomara decisiones, ¿ya?, y trabajara en su obra. Pero para que el ser humano fuera, porque el ser humano tiene que ser independiente de Dios. No puede ser aquí sujeto a Dios y al poder de Dios, no, porque entonces Dios va a crear autómatas. Dios va a crear aquí robots que van a decir igual que los ángeles, ¿ya? Van a ser igual que los ángeles. Y no es así. Aquí el ser humano tiene que hacer el trabajo, ¿ya? Uno tiene que trabajar con la ley, tiene que trabajar con la palabra, ¿ya?, porque la palabra es la transformadora, ¿ya? Así que hay una transformación continua, permanente. Y al final, solamente Jesucristo, ya dice, la persona está lista solamente para ser transformada de lo físico a lo espiritual, nada más. Pero ya el trabajo está hecho. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso aquí, cuando dice que fueron ministros de la palabra, que se especializaron en la ley, el apóstol Pablo, sobre todo, que le tocó hacer el traspaso del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿cierto? Le tocó primero explicar, tal como le sale en el libro de Hebreos, explicar todo lo que era el antiguo pacto y todo lo que era el nuevo pacto, y cómo se hace el traspaso, ¿ya?, esa transición, para que entonces las personas pudieran entender, ¿ya?, por qué se hizo el primer pacto y por qué el segundo. Y aquí entonces, como te dice aquí, ministros de la palabra, ¿sabe? Los pastores, ministros de las iglesias deben ser especialistas en la ley, ¿ya? Tal como leímos ahí el otro día en la Escritura, donde dice que nos ha hecho ministros no de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu, que es la razón, la especialidad de que la razón, y aquí como dice, ministros de la palabra, ¿ven? ¿Ya? Personas racionales que trabajan con el poder de la palabra para poder entonces transformar a la persona. La persona debe estar bajo el escrutinio permanente de los ministros, y debe de la persona entonces, para que pueda seguir creciendo, y debe de haber una ayuda permanente, una asistencia permanente. Ese es el trabajo de los ministros. El trabajo del ministro no es pararse arriba del púlpito, ¿cierto?, predicar y todo, y luego la próxima semana hacer lo mismo. No, ¿sabe? Hay que vigilar el crecimiento de las ovejas, y hay que hacerle un seguimiento. De eso vamos a estar hablando también aquí, de lo que es el seguimiento, ¿ya? Esa ley, es una ley, ¿cierto?, que se llama seguimiento. Aquí
La vamos a anotar aquí en este rinconcito, ¿ya? Para que no se nos olvide. Seguimiento. Ahí. ¿Ya? Y vamos a ver de qué se trata el seguimiento, tanto propio, ¿ya? Como el ministro que tiene que hacer el trabajo. Pero aquí los ministros tenían esas dos especialidades, ¿ya? Primero, ministros bajo el régimen del espíritu, que era bajo el régimen de la razón, ya no de la letra, sino de la razón, personas con capacidad de razonar, que es lo que el ministro debe de ejercer y enseñar, ¿ya? Y el ministro de la palabra, ministros de la palabra, que son la especialidad que deben tener. Y esto debe ser el ABC de un ministro, de manera que pueda enseñar a las personas, ¿ya? cómo cumplir con el plan de Dios, ¿ya? que uno tiene, con el propósito que uno debe de cumplir en este mundo. Vamos a ir aquí a Juan capítulo 5, versículo 24, y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, es importante esto, el que oye mi palabra. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que están haciendo ustedes ahora. El que oye mi ley, porque la palabra es la ley. Dice, y cree al que me envió, que le cree a Dios Padre, ¿cierto? Dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ustedes pueden ser todos llamados y pueden ser escogidos si perseveran, ¿ya? Y se especializan en esto y logran, ¿cierto?, crecer como cristianos, ¿ya? Así que aquí escogido, la palabra escogido no quiere decir que Dios miró todas las personas y dijo, ya quiero a este, el otro. No, eso nunca Dios lo hizo. Ni tampoco dijo, bueno, aquí voy a llamar a este, al otro y todo. No, aquí la predicación, como dice aquí, el que oye mi palabra. Aquí nos está diciendo, bueno, el que oye mi palabra, el escogido desde allá, así que, miren, que no se haga el leso y me escuche y entonces se acerque a mí. No, eso no. Por eso esos conceptos que restringen a la gente, porque finalmente, ¿qué pasa? El llamado o el escogido, las personas dicen, bueno, yo nunca he sido llamado por Dios, menos voy a ser escogido, ¿verdad? Así que yo estoy aquí en mi casa, sentado, viendo la televisión y esperando que en algún momento Dios me llame. No, eso no funciona así aquí como dice la palabra. El que oye mi palabra, ¿ya? Y eso lo podemos hacer todas las personas de este mundo. Todos los que habitamos esta tierra tienen la misma promesa, ¿ya?, de salvación y de vida eterna. Y dice aquí, y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación porque la persona le da sentido real a su vida, le da el propósito real que tiene su existencia, ¿ya? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La persona ya tomó el camino conducente para alcanzar las promesas, ¿ya?, de nuestro Señor Jesús. En eso consiste el verdadero evangelio. Por eso aquí el verdadero evangelio las iglesias tienen la responsabilidad de educar en el verdadero evangelio.
Y las iglesias deben tener una pizarra como esta, para que entonces puedan educar a su gente. Por eso aquí estos son ministros de la palabra y tienen que educar, es responsabilidad de todos nosotros. Hay iglesias que lo hacen muy bien, ahí no es que uno tenga algo contra las iglesias, no, pero falta por hacer, y aún las iglesias tienen mucho trabajo que hacer, aún les queda mucho trabajo por hacer, aún hay mucha gente sincera que anda buscando a Dios, y entonces hay que entregarles las herramientas para que entonces puedan acercarse a la presencia de nuestro Señor. Y hay que educarlos en el camino. Esa es la misericordia que Dios le entrega a la iglesia y que la iglesia debe entregar entonces a sus feligreses. Ojalá todos fuéramos salvos y ojalá que todos podamos aquí lo más que se pueda, aquí que la humanidad pueda escuchar su verdad, esta verdad, la palabra, la ley. Aquí en Juan 6, 63, Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Eso es un espíritu que se le agrega a uno y entonces uno ya queda sellado con ese espíritu y entonces Dios dice, mira, no importa lo que la persona haya hecho, tiene mi espíritu. Tiene mi espíritu y entonces yo lo voy a salvar. No. Aquí dice, el espíritu es el que da vida. Aquí la razón es la que da vida, porque la razón es la que tiene que hacer la conversión, es la que tiene que trabajar, es la que tiene que proveerse de toda la ley que le va a dar vida. Y por eso es el espíritu el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. ¿De qué carne está hablando? De la que le dieron, de la formación de sus padres, la educación, la sociedad. ¿Ya? Eso para nada aprovecha, porque eso la manejan los instintos, ¿sabes? Los instintos, eso es instintivo. Aquí la carne para nada aprovecha, dice las palabras que yo he hablado. Dice las palabras que yo os he hablado, hablando Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo dice, las palabras que yo he hablado son espíritu, ¿ves? Son espíritus, van dirigidas a la razón. ¿Ya? Es la razón la que tiene que trabajar con estas palabras. Dice, son espíritu y son vida. ¿Ves? Ahí es donde el ser humano entonces empieza aquí empieza a crecer, a entender, y es donde empieza entonces a ejercer todo este dominio, todo lo que hemos hablado aquí en estos 20 videos. Y ojalá que estén siguiendo todo en forma correlativa, de manera que puedan aquí puedan ir entendiendo en todo lo que vamos avanzando. Aquí entonces vamos a ver algunas otras escrituras, porque sabe, aquí con respecto a la ley, la Biblia está llena de escrituras que hablan sobre lo que es la ley. Por eso aquí es importante entonces que podamos entender un poco. Me esperan un momentito aquí mientras hago los arreglos necesarios aquí. Eso es. Aquí vamos a pasar entonces a la siguiente escritura.
Entonces, muy importante entender, ¿ve? El Espíritu es el que da vida. Aquí es donde yo trabajo, para mi vida eterna. Aquí es donde yo trabajo para poder alcanzar la promesa de Dios. Aquí es donde Dios me va a aprobar una vez que yo rompa todos los mecanismos del instinto. Y ya vamos a llegar a la reconciliación. Es importante, pero antes tenemos la fe y tenemos que saber todo lo que significa esto. Y todavía quedan muchas más leyes que las vamos a ir entonces aquí entendiendo. Entendiendo. Aquí hay mucha información en mi cabeza, por eso yo tengo que tener el orden aquí en mi mente. Y aquí en Juan 6:68 dice, en Juan 6:68, en el libro de Juan, uno de los evangelios, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque en eso consiste el evangelio, entregar no todo el idioma, ¿verdad? Pero sí entregar palabras de vida eternas. ¿Cuáles palabras? Las leyes que lo conducen a uno a la transformación para poder alcanzar entonces las promesas. Aquí quería detenerme un poquito. Aquí habíamos hablado de la palabra. Habíamos hablado de la palabra como ley, y aquí habíamos hablado de la definición, de la propiedad, el contenido, el efecto. Y aquí quería yo dar algunos ejemplos. Aquí, esta es una revista que estuvimos publicando mensualmente hace un tiempo, en la cual eran para la gente que, con el grupo que yo me junto los días sábados, y somos un grupito muy minúsculo, muy pequeño, en realidad son todo 3 familias, pero aquí quería yo hablar un poquito de lo que escribíamos en esta revista. Y aquí se llama comprensión de palabra, comprensión de la ley, es lo que estamos diciendo, la comprensión de la ley. Dice, y aquí yo pongo una palabra que se llama internalizar, la palabra internalizar. Y entonces vamos a la definición, ¿cierto? El diccionario dice que está en la parte de adentro, que está muy adentro. Internalizar quiere decir que está dentro. Dice que solo se siente en el alma. Que solo se siente en el alma. Dice, dicho de una habitación o de una vivienda. Bueno, el hecho es que está dentro. O sea, que tal como yo hablaba de internalizar, ¿internalizar qué? Internalizar la información. Internalizar la información. Y aquí las propiedades que tiene esta ley. Aquí dice, tiene la propiedad del fuero interno. Está creada para ser trabajada en el fuero interno. Aquí, la internalización. Tiene la propiedad del sentido figurado. Tiene la propiedad del sentido figurado, que es lo subjetivo. Trabajar con lo subjetivo. La ley de internalizar. Tiene la propiedad de crear conciencia, ¿cierto? Porque es la razón la que está trabajando, es la razón la que está internalizando información. Nos asiste en la formación de criterios. La internalización nos asiste en la formación de criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón empieza a internalizar diferentes criterios sobre diferentes temas. ¿Ve? La palabra internalizar, miren todas las propiedades que tiene, y yo podría ponerle muchas más todavía. Y aquí entonces viene el contenido o el propósito que tiene esta ley. Y dice lo siguiente, dice, la internalización es una ley que fue diseñada para que las problemáticas que el ser humano le tocara vivir las convirtiera en tema y las internalizara en su banco de memoria.
que es allá en el corazón. Dice, para que no tuviera que cometer los mismos errores una y otra vez. Pero también esta ley tiene la propiedad de que el ser humano se hiciera cargo de su conducta y de las consecuencias. Cobrara conciencia de las acciones de su conducta y pudiera internalizar las soluciones. Dice, pero también esta ley tiene como propiedad el producir la conciencia de que cuando los problemas lo afectan a uno, entonces hay que buscar soluciones. Pero mientras eso no suceda, somos indiferentes al dolor ajeno, no lo podemos percibir o entender. Se aprende por experiencia y no por entendimiento. Parece que aquí David decía, mira, con tu ley he entendido más que las personas de más edad. Siendo él tan joven, él decía, mira, con tu ley puedo entender más que los que tienen experiencia. ¿Ya? Porque es muy creíble que David siempre estaba hablando de los 10 mandamientos, cuando hablaba de la ley, y no es así. David conocía lo que era la ley de la palabra, y trabajaba David con eso. Y con los 10 mandamientos, por supuesto, si eso también es parte de la ley. Para percibir y entender, aquí, así es, y aprender por experiencia, no, ¿sabe? Aprender por experiencia es la ignorancia, ¿ya? Esto es estar en las tinieblas, y es como estar en una habitación oscura, en donde usted va a tratar de caminar por todos lados, pero va a chocar, aquí va a chocar allá, porque no puede ver, porque no hay luz en la habitación. Eso es aprender por experiencia, porque finalmente va a tener que darse muchos golpes en la habitación oscura para saber dónde están los muebles, y va a saber dónde está todo el mobiliario, para no chocar 2 veces y repetir la misma historia. Por eso dice, y así es como mediante el dolor aprendemos a internalizar la información, que no debe ser así ese asunto. Y dice, es muy común en la juventud, ¿cierto?, el descuido con sus obligaciones y la irreverencia hacia la autoridad y a sus familias, pero cuando les nace un hijo, la vida les cambia, porque solo ahí pueden internalizar la responsabilidad en el cuidado y la protección, de entregarle todo lo necesario para la subsistencia, porque es muy diferente entender a los demás si no he sufrido la experiencia. También esta ley tiene como lema el ponerse en los zapatos del otro. Así que aquí no quiero explayarme demasiado, solamente darles un ejemplo, y aquí entonces viene también la ley de la internalización, viene también con sinónimos, con antónimos, con derivados, para poder entender la información completa sobre una ley. ¿Ya? Y aquí Dios puso esto, aquí hay otra palabra que es la competencia, ¿ya? Y también aquí el diccionario me da una definición, ¿ya? Y están las propiedades de la palabra. Tiene la propiedad de la tenacidad, tiene la propiedad del arribismo, ¿ya? Tiene la propiedad de ser una ley reguladora de precios de productos de consumo, porque aquí la competencia, ¿verdad?, es la que también gradúa el mercado, ¿verdad?, el mercado competitivo. Tiene la propiedad de la superación, tiene la propiedad de la creatividad, ¿ya? Y actúa como un acicate frente a la adversidad. La competencia. Aquí todas estas propiedades tiene, y muchas más, por supuesto. Y aquí viene el contenido, entonces el propósito por el cual se va creando esto. También está la ley aquí de lo que es la palabra ideal. ¿Ven? La palabra ideal también es una ley. Y entonces todo lo que hay aquí. También la palabra fantasía, también es una ley, la fantasía, ya que es un mecanismo de defensa. Y entonces aquí dice, está la definición que da el diccionario, pero también están las propiedades, y dice, tiene la propiedad de la distorsión,
tiene la propiedad de la imaginación, asiste a la ficción y a la invención. Aquí lo que el ser humano puede imaginarse con la fantasía. Tiene la propiedad de evitar la realidad y de vivir al margen de ella. Tiene la propiedad de evitar la realidad y vivir al margen de ella. Hay muchas personas que viven una mentira. Hay personas que viven, son muy fantasiosos, personas que viven con esa distorsión, siempre escapando de la dura realidad. Así que la fantasía también es un mecanismo de defensa para proteger a la razón cuando no puede enfrentar la realidad. Se vive de la fantasía. Y así están los sinónimos, antónimos, derivados, ¿ya? Pero aquí solamente es un ejemplo de las muchas palabras de cómo uno puede entonces entender lo que es la ley, ¿ya? Lo que es la ley de la palabra, y así uno entonces va creciendo, va entendiendo, se va entendiendo a sí mismo, ¿ya? Y aquí sigamos con las escrituras porque aquí dice en Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, serán verdaderamente mis estudiantes, ¿ya? Mis investigadores, personas que se interesan, ¿ya? Aquí cuando dice permaneciereis en mis palabras, es la voluntad de la razón de la persona, entonces hacer que toda la enseñanza la traslada a su corazón, ¿ya? Y luego entonces la convierte en conducta. Hay un salmo en donde dice que Dios buscaba en toda la tierra, ¿ya?, alguien que tuviera entendimiento, alguien que usara la razón para poder conectarse con esa persona, porque Dios, si una persona es instintiva, Dios no puede hablar con esa persona, estoy hablando en el sentido figurado, a través de las Escrituras, porque Dios le habla a la humanidad a través de las Escrituras. Dios no le va a hablar ahí, voy a escuchar una voz de repente, ¿verdad?, que me habla. No, Dios no actúa de esa manera. Entonces está diciendo que alguien que usa la razón. Y entonces podemos entendernos, dice Dios, ¿verdad? Entonces podemos entendernos, porque aquí se necesita gente racional en este aspecto. Pero Dios no va a hablar con el instinto, porque entonces es como si estuviera hablando aquí con una grabadora, ¿verdad? Porque el instinto va a trasladar toda la información que está en el banco de memoria. Así que, ¿quién puede hablar con una máquina? Yo creo que nadie. Todos dicen, no, queremos a alguien que sea real, alguien que... ¿verdad? Aquí en el computador siempre los programas están diciendo, mire, aquí conteste ciertas preguntas para saber que usted no es una máquina que está contestando, que no es un programa, sino que usted es real. Y entonces uno tiene que responder como un cuestionario. Y aquí en Juan, entonces, si permaneciereis en mis palabras, entonces aquí, permanecer en la palabra de Dios es vivir la enseñanza de nuestro Dios. Dice en Juan 8:37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, hablándole ahí a los fariseos, dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y aquí hay que entender algo, porque si la palabra no haya cabida en la persona, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe a que la persona está estructurada, ¿cierto?, con muchas durezas del corazón, y es muy difícil que la persona, a no ser que
decida hacer los cambios. Pues si la persona no decide, es muy difícil que la palabra pueda penetrar el corazón de la persona. Por eso dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque estaban los instintos defendiendo la posición que ellos tenían. Ellos decían, no, nosotros somos verdaderos, los fariseos, ¿cierto? Nosotros aquí somos el pueblo de Dios, somos la nación de Israel, ¿cierto? Y Jesucristo venía a transformar eso. Pero no halló cabida en los dirigentes. ¿Por qué? Porque los dirigentes se lucraban, los dirigentes aquí vivían, ¿verdad?, de eso, y Jesucristo no podía venir y echarle abajo todo el sistema. Y entonces tener que empezar de cero, cuando ellos se creían maestros de la palabra. Por eso aquí dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. No podían, eran dos sistemas que los fariseos no lo iban a cambiar. Aquí en Juan 8:47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, dice, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras de Dios oye, ¿cierto? Aquí, la voluntad de la razón, la persona. Si la persona decide y se interesa en la verdad de Dios, entonces Dios abrirá, ¿cierto?, las puertas del entendimiento, para que la persona entonces pueda postular a las promesas, y pueda entonces alcanzar la promesa de la salvación. Pero dice, por esto vosotros no las oís, porque no soy de Dios, porque rechazaron, producen el rechazo. Una persona que produce el rechazo, entonces rechaza a Dios. Dios no insiste con la persona. Y la persona que lo acepta, entonces ese es de Dios, pasa a ser de Dios. Pero siempre la decisión de la razón de la persona es la que finalmente Dios toma en cuenta. Y aquí vamos a ir a otra escritura, aquí en Juan 8:51, dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, el que guarda mi ley, el que guarda mi ley, y quiere decir que vive en función de la ley de Dios, dice, nunca verá muerte. Porque en el fondo la persona hizo la transformación, hizo una nueva formación con toda la verdad de Dios, hizo una nueva formación, y entonces vivió la palabra de Dios, y la verdad es que solamente muere el cuerpo. O sea, acuérdense que el espíritu, cuando se separa del cuerpo, se muere, ambos se mueren. O sea, el espíritu solamente puede vivir si el cuerpo está ahí, a no ser que Dios haga la transformación y le dé vida al espíritu. Pero el espíritu muere, por eso esa es la realidad de la muerte. Entonces, pero aquí ya lleva la vida. Aquí, cuando la persona muere, entonces ya lleva la vida. Así que Dios solamente, cuando venga nuestro Señor Jesús, hará la transformación, nada más. Porque ya la persona está lista. La persona ya trabajó en eso, trabajó en su salvación, trabajó y se transformó en un justo. Eso no son la salvación de los justos. Así que por eso dice nunca verá muerte, porque en realidad la persona nunca morirá en sus pecados. No, ya se limpió, ya se santificó a sí mismo. Ya produjo la santidad aquí en el banco de memoria. Aquí en Juan 12, versículos 47 y 48, aquí solamente todas las escrituras, en realidad hay cientos y cientos de escrituras que hablan de la palabra, de la ley. Hay cientos y cientos, aquí
Entonces, es muy amplio. Yo podría estar aquí unos 10 o 15 videos hablando solamente de la ley de la palabra, hablando de la palabra, así que no. Pero aquí la idea es darles, ¿cierto?, el ejemplo para que ustedes entonces lo estudien en sus casas. Ustedes abran la Biblia y entonces busquen en todas partes donde sale la palabra, ¿ya? Y entonces, porque habla de la ley en diferentes circunstancias, ¿ya? Es lo que estamos viendo aquí. Dice, al que oye mis palabras, ¿ven? La predicación, ¿ya? La predicación, por eso es tan importante la predicación. Al que oye mis palabras, Dios nos está diciendo, bueno, al que yo llame, o al que yo escoja, no, está diciendo, al que oye mis palabras. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Por qué dice que Dios no juzga a la persona? ¿Por qué? Porque lo hace la ley. La ley está creada para ese trabajo. Así que también, así como hay palabras de vida, ¿cierto?, también hay palabras de muerte. Y acuérdense, ahí está la formación de la familia, ahí está la formación de la sociedad, la formación de la educación. Así que Dios dice, mira, todo está creado. Hay el camino de vida, aquí están las palabras de vida, y está toda su ley que sale en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero si la persona no escucha, como dice aquí, dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Ven? Jesucristo vino a salvar al mundo, ¿ya?, del pecado, porque acuérdense que la ley del pecado, ¿ya?, es los 10 mandamientos. La ley que tipifica el pecado es los 10 mandamientos. Pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, solamente lo estoy familiarizando con los temas. Y el versículo aquí, 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Mire, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará. ¿Por qué? Porque tiene un efecto, ya sea tiene un efecto de vida o tiene un efecto de muerte. Tiene un efecto de vida si la persona usa su razón, ¿ya?, y la usa para su salvación. Pero hay palabras que son de muerte, ¿cierto?, ¿ya?, y la persona la usará entonces para su necrosis, para su muerte, ¿ya? Así que la ley funciona, ¿ya? La ley funciona sobre la persona. Y por eso aquí dice la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero también ya, ¿cierto?, va teniendo un efecto lapidario sobre la persona, si la persona, las palabras del mal, ¿cierto? Y aquí vamos a leer, solamente dice, aquí me queda poco tiempo, así que dice Juan 15, versículo 3. Juan 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ve? La ley es muy clara. Dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Porque produce la santidad aquí en el corazón de la persona. Produce la santidad. Así que por eso dice aquí, ¿ve?, la razón trabaja en limpiar el corazón. Utiliza la ley. Todo lo que hemos avanzado en los estudios hasta aquí, entra este proceso de limpieza. Por eso dice aquí, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la responsable de limpiar el corazón de la persona. Ve que aquí donde sale, donde dice, habla de la palabra que es la ley, en diferentes connotaciones. Por eso es importante estudiar la Biblia.
y entonces ver en todas partes en donde sale, a donde dice palabra, que es la ley. La palabra, la definición de palabra es ley. Y por eso aquí, entonces, la única manera de limpiarse el corazón, aquí, de santificarse, de producir la santidad, ¿cierto?, es mediante aquí la razón, haciendo estos estudios. Por eso es importante la definición, la propiedad, tal como dimos el ejemplo ahí de la revista, y de esas palabras. Aquí entonces dice en Juan 15:25, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Ya con más claridad, ya no puede ser, o sea, para que se cumpla la palabra, ¿cierto? Pongámosle que la palabra es respeto, ¿ya? Aquí vamos a seguir usando ese ejemplo, ¿ya? Entonces, esa palabra esa ley tiene un sentido y tiene un propósito. Y la persona tiene que cumplir ese propósito. Y dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. ¿Ves? La definición de la razón. Porque la razón, el respeto es una ley. Entonces, para que se cumpla esa definición, la palabra respeto lleva implícita, ¿ya?, la conducta que debe generar la persona. Así que esto es con mucha claridad aquí, y esto es lo que debemos de tener en cuenta. Dice Juan 17:8, Juan 17:8, dice, porque las palabras que me diste, hablando nuestro Señor Jesús en oración al Padre, le dice, porque las palabras que me diste les he dado. Las palabras. No vino a decir, bueno, tú me diste aquí el que yo los protegiera, el que yo los bendijera, y que los prosperara y los llenara de bienes y de favores para que sean felices en sus familias, y en sus matrimonios, y en sus hijos y todo. Él no dijo eso. Aquí ve el mensaje principal es su palabra. ¿Ya? Y esto, como dijimos, es el idioma. ¿Ya? Y todas las palabras que trajo de enseñanzas en su evangelio. Y por eso es importante el evangelio. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. La persona decidió racionalmente entonces despegarse de los instintos para que entonces la razón empezara a gobernar. Y dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ahí uno conoce a Dios, a través de su ley uno lo va conociendo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Ya? Uno va teniendo cada vez más cordura, más conciencia y más claridad. ¿Ya? Es lo que la razón, cuando crece, va teniendo una mayor claridad. Y dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Finalmente uno reconoce, ¿cierto? Porque esta verdad es ineludible, esta verdad no se puede refutar. Aquí nunca nadie, en todos estos años que yo he estado estudiando la palabra, me han podido refutar lo que Dios nos está enseñando. No se puede porque no hay, porque ¿cómo refuta usted cómo se refutan los valores, por ejemplo? ¿Quién va a decir eso es falso? ¿Cierto? No sé si está escrito en la Biblia.
y está la enseñanza, y luego la ley, ¿cierto? Todas las demás leyes, los valores también son leyes. Y por eso aquí han creído que tú me enviaste. Entonces aquí la importancia que tiene esto de creer en Dios, pero en forma entendida, no en forma ciega. Muy importante es de tener esta capacidad, ¿cierto?, de las convicciones, las convicciones de estar convencido, porque por eso uno tiene que aprender a trabajar en el fuero interno. Uno no puede estar sujeto a sus sentidos, ¿cierto? Aquí alguien decía, mira, yo creería en Dios si Dios estuviera aquí y me hablara, y entonces yo ahí podría creer en Él. ¿Ya? Y entonces eran como las señales que pedían los fariseos, ¿verdad? Como decía aquí, bueno, haz señales grandes y todo para que podamos creerte. Aquí milagros. No, Dios nunca convenció a nadie con los milagros que hizo. ¿Ya? Nunca convenció a nadie con los hechos sobrenaturales que Él hizo, esos hechos fabulosos. ¿Ya? De hecho, el pueblo de Israel vieron que el mar se abrió en dos y pasaron en seco, ¿ya?, a través del mar Rojo y todo. Y ustedes vieron la conducta después en el desierto, que Dios tuvo que castigarlos por más de 40 años, porque no cambiaron, y tuvo que entrar, la próxima generación tuvo que entrar a la tierra prometida. Pero anduvieron vagando en el desierto, porque aquí el milagro de ver a Dios ahí en la nube todos los días, en el desierto, estaban en la sombra, y después ver la llama, ¿cierto?, encendida ahí en el desierto en la noche para que no estuvieran oscuros, y aún así no se convirtieron a Dios. Entonces los milagros o la sanidad o todo eso nunca ha convertido a nadie. Solamente la palabra, esta sí tiene el poder, la ley tiene el poder de transformar el corazón, porque se trabaja con el entendimiento de la razón. Así que ahí entonces ya por el día de hoy, ya con este video ya logramos avanzar un poco más en lo que es la palabra. Ya la próxima vez, ya esta es la segunda parte de esto sobre esta ley de la palabra, y a la próxima vez ya más o menos ustedes ya se hacen una idea en qué consiste este estudio, y pueden ustedes también continuar con la lectura de la Biblia, buscando en todas partes donde aparezca esta ley que diga palabra, ¿ya? Y van a ver, hay más de 1000, ¿ya? Y es muy educativo, porque esto sale en diferentes connotaciones, en diferentes formas, en diferentes circunstancias. Entonces habla de la aplicación que tiene la palabra en diferentes formas. Así que háganlos en sus casas, ¿ya?, y vean lo maravilloso que es la palabra de Dios, y se van a maravillar, igual como yo me maravillo de toda su ley. Ya llevo muchos años estudiando y lo he querido entonces aquí compartir con todos ustedes a través de estos videos. Bien, entonces solamente un detalle más, que es aquí ofrecerles el libro gratuitamente. Ya, este libro se llama aquí El Evangelio de Jesús, una esperanza para el mundo. Es muy necesario que tengan este libro en sus hogares. Aquí sale la historia de la humanidad, ya, desde el principio al fin, cómo se hizo toda esta obra de Dios, pero lo que es más, que es el camino conducente a la salvación. Así que
Aquí está lleno de escrituras, está aquí con todas las pruebas, ya no hay nada que se haya escrito independiente de la Biblia. No, toda la fuente que se citan aquí son bíblicas, exclusivamente de la palabra de Dios. Así que no se olviden entonces de estudiarlo, aquí de tenerlo como una lectura diaria en sus hogares, ya les va a ser muy útil.